El canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró en conferencia de prensa que Estados Unidos no tiene derecho a excluir arbitrariamente a otros países de la Cumbre de las Américas, hecho que supondría un grave retroceso histórico. El país anfitrión de la cumbre no tiene ningún derecho a imponer exclusiones arbitrarias. Sería una decisión políticamente motivada y sin otro sustento que acusaciones falsas y el uso de dobles raseros para ocultar la verdadera naturaleza de esa exclusión vinculada a la política interna y electoral de los Estados Unidos. La exclusión de Cuba que se avisora constituiría un grave retroceso histórico en relación con las dos cumbres anteriores. Uno de los temas claves a tratar en la novena Cumbre de las Américas es la lucha contra la COVID-19. Rodríguez aseguró que desde el estallido de la pandemia Cuba ha enviado activamente equipos médicos para ayudar a países de todo el mundo, ha desarrollado vacunas y las ha proporcionado a los países que las necesitan. Rodríguez denunció que Estados Unidos, en cambio, ha hecho un uso político de sus vacunas y sus farmacéuticas transnacionales han lucrado de manera obscena. Estados Unidos manda soldados y no médicos. Sus transnacionales farmacéuticas han lucrado de manera obscena con la pandemia de COVID. El mecanismo que Estados Unidos impulsó, COVAX, no ha podido satisfacer sus objetivos. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho también uso político de sus vacunas. Sobre la inmigración, tema a tratar en la Cumbre de las Américas, Rodríguez acusó a Estados Unidos de no cumplir con su compromiso de emitir 20.000 visas al pueblo cubano cada año y denunció que ha cortado los canales regulares y seguros de inmigración del pueblo cubano a Estados Unidos. Para el canciller, estas políticas son selectivas y discriminatorias. La conducta en materia migratoria del gobierno de los Estados Unidos ha sido cortar los canales regulares de migración de los cubanos a ese país. Cortar los canales regulares, cortar los canales seguros e impedir la migración y los viajes de los cubanos hacia los Estados Unidos. Es una política distinta a la que sigue con cualquier otro país del planeta. Es selectiva y es discriminatoria. Su propaganda engañosa y su persistente manipulación política en las redes digitales, en particular algunas cuentas del Departamento de Estado y de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, constituyen un aliento constante a la emigración irregular, desordenada e insegura. Según las últimas estadísticas del gobierno cubano, el bloqueo económico y financiero y el embargo comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba durante más de 60 años ha tenido como resultado una pérdida acumulada para la isla de 150.410 millones de dólares. Si se tiene en cuenta la depreciación del dólar frente a los precios del oro en el mercado internacional, la cifra supera los 1,3 billones de dólares. El bloqueo a Cuba es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de los cubanos, de las familias cubanas en los Estados Unidos y también de los estadounidenses. Estados Unidos no tiene autoridad moral alguna para erigirse en modelo en esta materia ni para criticar a otros.